Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estudiar lo que son los productos notables y la factorización. El contenido de este video va a ser claramente la definición de producto notable y la definición de factorización. Veremos la relación del álgebra con la geometría euclidiana y los problemas al asociar el álgebra con esta geometría. Vamos a comenzar. Primero, vamos a definir qué son los productos notables. Básicamente, los productos notables son productos de expresiones algebraicas que siguen patrones específicos y se pueden desarrollar directamente sin necesidad de multiplicar término por término. Su conocimiento agiliza cálculos y simplifica ecuaciones. Por ejemplo, tenemos un binomio al cuadrado, el binomio al cubo, el famoso binomio de Newton, producto de binomios con término común, producto de binomios conjugados o inclusive un trinomio al cuadrado. Todos estos productos notables los vamos a ver en su determinado video. La factorización es el proceso inverso, radica en descomponer una expresión algebraica en un producto de factores más simples. Así como en aritmética, podemos descomponer los números a partir de multiplicaciones de números primos. Va a ser un procedimiento similar, pero ahora con expresiones algebraicas. Aquí tendríamos, por ejemplo, la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, un trinomio de esta manera, un trinomio cuadrado perfecto, o inclusive formas como estas, que es cuando tenemos raíces. Todas estas expresiones también las estudiaremos en su respectivo video. He de aclarar que cada producto notable tiene su forma de factorización correspondiente, ya que la factorización, como hemos visto, es el proceso inverso de desarrollar un producto notable. Bueno, ahora vamos a ver cuál era la relación de la geometría con el álgebra. Bueno, en la antigüedad, especialmente en la matemática griega, la geometría euclidiana desarrollada por Euclides en los elementos por el siglo III a.C., era la base del pensamiento matemático. Los griegos veían los números y las operaciones algebraicas en términos geométricos, lo que llevó a una estrecha conexión entre ambas disciplinas. Los griegos, influenciados por Pitágoras y Euclides, pensaban en magnitudes geométricas en lugar de números abstractos. No tenían un sistema algebraico simbólico como hoy, por lo que expresaban relaciones matemáticas mediante figuras. Por ejemplo, en vez de escribir como tal a cuadrada, ellos lo representaban con un cuadrado de lados a, y a cuadrada, pues sería el equivalente al área de ese cuadrado. Entonces hablaban de áreas de cuadrados. Por ejemplo, podríamos tener un cuadrado de área 9. En este caso, pues sería pues un cuadrado cuyos lados valen 3. Así lo expresaban ellos. Así también podrían hacer demostraciones geométricas. Por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras. Este sería su demostración, que la suma de los cuadrados de los catetos sea justamente al cuadrado formado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces así lo expresaban ellos. Esta demostración luego la haremos en el canal. Las principales ventajas que se veían al relacionar la geometría euclidiana y el álgebra era básicamente pues la intuición visual, ¿no? Facilitaba entender conceptos abstractos mediante figuras geométricas. También era favorecida las demostraciones, ya que los griegos usaban métodos geométricos para probar teoremas algebraicos, como el teorema de Pitágoras. Y había aplicaciones prácticas, como en arquitectura, astronomía y algunas mediciones. Pero bueno, sigamos. Los griegos antiguos, en particular los pitagóricos, en el siglo V, descubrieron la raíz de 2. Descubrieron que la raíz de 2 es un número inconmensurable, lo que hoy llamamos irracional. Es decir, que no se puede expresar con una razón de dos enteros, como a entre b con b distinto de 0. Como su álgebra era geométrica, entendían a través de magnitudes geométricas y proporciones, no como un número en sentido aritmético moderno. Pero bueno, podrían preguntarse, ¿qué sentido le podrían dar una raíz de 2? Bueno, ellos lo entendían como la diagonal de un cuadrado de lados 1. Así lo entendían ellos, no tenían un concepto claro de lo que era la raíz de 2, pero lo podían visualizar como esa diagonal de ese cuadrado, usando claramente el teorema de Pitágoras. Fue más adelante con los matemáticos árabes como Al-Khwarizmi en el siglo IX y europeos como Fibonacci en el siglo XIII, comenzaron a desarrollar métodos algebraicos, pero aún con fuerte influencia geométrica, aún no se ocupaban expresiones algebraicas como ahora. Por ejemplo, Al-Khwarizmi inventó el método de completar el cuadrado. ¿Qué se hacía? Bueno, teníamos una ecuación cuadrática simple, ya veremos eso después, pero básicamente su método era completar un cuadrado, encontrar justamente un cuadrado que completara pues este cuadrado formado por estas expresiones, ¿no? Ya veremos este método más adelante cuando justamente veamos el método de factorización de completar el trinomio, pero bueno, así era su método. También el binomio al cuadrado tenía esta representación algebraica. El binomio al cuadrado, al desarrollarlo, me quedaría pues a cuadrada más 2 veces
el producto de A por B, que lo podían ver con esta suma de áreas, más B al cuadrado, que es esta área de este cuadro. También en un binomio al cubo lo podrían entender de esta manera. Un cubo de A más 3 veces AB cuadrada más 3 veces A cuadrada B más el cubo de B. Y así formaban justamente un binomio al cubo. Pero bueno, igual esta demostración la haremos en otra ocasión. Pero bueno, la introducción a la geometría analítica hecha por René Descartes en su libro La geometría, en 1637, unificó el álgebra y la geometría mediante coordenadas. Esto permitió representar ecuaciones algebraicas como curvas geométricas en el plano y viceversa, que es lo que podemos ver en esta pequeña gráfica. Justamente el desacoplamiento progresivo entre el álgebra y la geometría euclidiana fue causado por una serie de limitaciones y descubrimientos que hicieron insostenible la dependencia exclusiva de métodos geométricos. Por ejemplo, uno de los principales problemas era la inexistencia de interpretación geométrica para ciertas ecuaciones. O sea, esto funcionaba, por ejemplo, para ecuaciones cuadráticas, para ecuaciones lineales, para ecuaciones cúbicas, pero ¿qué pasaba con ecuaciones cuárticas? Esto ya no había ninguna representación geométrica, tampoco las quínticas. Y ni hablar de expresiones tan desarrolladas como esta, por ejemplo, x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1 igual a 0, esto no tenía ningún sentido. Esto actualmente se puede hacer con un simple cambio de variable y ya, pero pues antes pues no se entendía claro qué expresaba esto. También podríamos tener problemas, por ejemplo, cuando nos topamos con números negativos o números irracionales. Como vimos hace un momento, la raíz de 2 no se entendía completamente qué era. Y números negativos, bueno, tampoco se tomaban en cuenta porque ¿cómo puedes tener una longitud negativa? ¿O cómo se puede expresar si tú tienes 0 manzanas y te quitan 2? ¿Cómo va a ser eso posible, no? Entonces eso justamente era problemático y no se entendía realmente pues, qué pasaba, ¿no? No había un sentido geométrico ni físico. Entonces cuando llegaban a una conclusión como esta, en la ecuación x más 3 igual a 1, al despejar x me queda que x es igual a menos 2, pues eso no tenía ningún sentido y por lo tanto decían de que este tipo de ecuaciones no tenían soluciones. De hecho, Diofanto afirmó justamente que este tipo de ecuaciones lineales donde el resultado te dé un valor negativo son imposibles. No hay soluciones allí, pero actualmente ya sabemos de que claramente se puede entender esto como deudas. Algunos matemáticos árabes como Abu Kamil en el siglo X usaban números negativos en contextos prácticos como en deudas en finanzas, pero no en teoría algebraica general. También podríamos hablar de los hindúes, que fueron los primeros en dar reglas claras para operar con negativos, alrededor de los siglos VII y XII. Bhaskar II, en el siglo XII, justamente aceptaba soluciones negativas, pero las llamaba soluciones inadecuadas. Otro ejemplo podría ser la falta de generalización, ya que para cada problema tenía su propia interpretación geométrica, y no forzosamente tenía que aplicar para un mismo problema la misma interpretación. Entonces había que siempre analizar qué interpretación geométrica se podrían dar, y a partir de ahí intentar encontrar pues una solución que tuviera algún sentido. Entonces imagínense, si teníamos problemas de por sí con ecuaciones elevadas mayores que 3, imagínense cuando tenemos un montón de expresiones de esta manera. Aunque aquí haya cubos, bueno, aquí tenemos expresiones más altas, pero aquí tenemos también coeficientes racionales, ¿no? Así que es un poco más complicado. Y si cambio diferentes coeficientes, igual racionales, números enteros o lo que ustedes quieran, pues hacía más complicado el desarrollo del problema. También podríamos tener, por ejemplo, la crisis de los números complejos. Al-Khwarizmi pues tenía su método de ecuaciones cuadráticas, pero justamente en este problema, al intentar despejar x al cuadrado, se topaban con este problema de que x al cuadrado sería igual a menos 1. Y como ya hemos visto, pues un cuadrado de longitudes de área x, pues cómo ibas a tener un área negativa. Entonces esto claramente no tenía ningún sentido, por lo tanto, pues allí había que hacer algo, ¿no? A partir de este tipo de problemas donde salía un área negativa, pues surgió la teoría de los números complejos, que ya practicaremos de eso en otra ocasión, en este mismo curso de álgebra. Pero bueno, ¿a quién tendríamos que agradecerle que ya no tengamos que expresar las ecuaciones de una manera geométrica? Pues principalmente a François Viet, nacido en 1540, falleció en 1603. Él introdujo el álgebra simbólica, usando letras para variables y constantes.
liberando así al álgebra de la dependencia geométrica. También, como hemos mencionado, a René Descartes, nacido en 1596, fallecido en 1650, en su libro La geometría, unió el álgebra y la geometría analítica, pero bajo un nuevo paradigma. Aquí la geometría euclidiana dejó de ser el marco exclusivo, el álgebra se volvió autónoma. Y claro, a Évariste Galois, nacido en 1811 y falleció en 1832. La teoría de Galois, que se basa en estructuras algebraicas, mostró que las propiedades de ecuaciones dependen de simetrías abstractas, no de la geometría. Pero esto ya se estudia en álgebra abstracta, que veremos después en otro curso. Pero bueno, ellos fueron los principales responsables de que ya no ocupemos la geometría en este tipo de problemas algebraicos. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que haya sido interesante, que hayan visto el álgebra de una manera diferente. En los próximos videos ya vamos a empezar como tal a ver los productos notables. Vamos a empezar justamente con el binomio al cuadrado. Vamos a deducir de dónde sale la fórmula. A ver si agrego ahí la demostración geométrica, lo estoy pensando. O la agrego en el curso de geometría euclidiana. Pero bueno, ahí lo veremos, ¿no? Veremos también la definición y veremos algunos ejemplos. Entonces, bueno, si les gustó este video, pues denle like, compártanlo si así lo desean, suscríbanse al canal si también lo desean. Y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.